Estamos en línea con Leonardo Caviglia Griguera. Él es licenciado y profesor en filosofía egresado de la UCA. Y bueno, aprovechando que era el Día Mundial de la Filosofía, queríamos hablar con un filósofo para que nos cuente un poquito de qué manera fue discerniendo esa vocación que hoy tiene en su vida. Leonardo, muy buenas tardes. Juan Carlos Racci te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, primero que nada, Leonardo, contanos un poquito por qué decidiste ser filósofo. Estas son siempre las preguntas difíciles, ¿no?, que te hacen. Existenciales, ¿no? Para ustedes deben ser aparte. Sí, no, yo a veces siempre le cuento a mis alumnos cuando arrancamos algún curso que yo estudié lo que me gustaba y que ahora trabajo de lo que estudio. Y por lo tanto me considero un privilegiado en eso. Pero bueno, tal vez la vocación va surgiendo también en contacto con algunas personas. Yo conocí a alguna gente que estudiaba filosofía también y vas teniendo algunas charlas y de golpe un día te cae un libro de filosofía en las manos y lo abrís y te sentís atrapado y fascinado por eso. Y fui descubriendo que me interesaba estudiar filosofía y que me había atrapado por completo. Buenas tardes, Leonardo. Cristian te saluda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buena. Hablabas de la filosofía y por ahí no todos estamos tan metidos de lleno en lo que es esta disciplina. Contanos qué es la filosofía y cómo nace la filosofía. Bueno, la filosofía, viste que se suele decir que es de las primeras actividades o disciplinas intelectuales, ¿no?, del hombre que surge y bueno, surge de algo que es, creo, común a todos nosotros, que es el deseo de entender, el deseo de entenderse, de entender las cosas, el mundo que nos rodea. Esas ganas de poder conocernos lleva a hacernos preguntas y de alguna manera la filosofía surge como el intento de hacerse cargo de esas preguntas y de poder dar una interpretación y una respuesta sobre el mundo y el universo en el que vivimos. Como el nombre lo indica, originariamente quiso significar esta idea de amar la sabiduría, ¿no? Amar poder saber y entender las cosas. Hablas de la sabiduría, ¿y a quién podemos llamar sabio o quién es considerado sabio, Leonardo? Bueno, casi desde siempre se pensaba que un sabio era alguien que por lo menos tenía que saber de todas las cosas, lo cual ya era poner una vara muy alta, ¿no? Y además poder entender las causas de las cosas, además de conocerlas, no solamente conocerlas así por arriba, sino conocerlas profundamente. De alguna manera siempre el sabio era aquel que podía encontrar un sentido a las cosas, un sentido a la vida. Por eso siempre los sabios eran como referentes y grandes maestros para todas las personas, y pues creo que hoy lo siguen siendo también. Y uno por ahí puede pensar en la filosofía como algo abstracto. ¿De qué se encarga, por ahí de tu experiencia, de qué se encarga un filósofo y cómo es el trabajo día a día en la vida de un filósofo? Bien, habría que hacer a veces una distinción tal vez entre ser filósofo, ser profesor de filosofía. Tal vez uno podría decir sinceramente que todas las personas somos un poco filósofos. Todos somos filósofos cuando queremos o cuando necesitamos. Y en ese sentido, tal vez la tarea propia de quien filosofa es hacer preguntas con el objeto de encontrar respuestas que sean significativas para su conocimiento del mundo y su propia vida. Después, a quien le interesa la filosofía puede dedicarse también a estudiarla, a tratar de entender a su vez a otros filósofos con el objetivo de que ellos nos ayuden a nosotros a entender también y a entendernos, y podemos dedicarnos a investigar, a publicar, o también, en este caso, como profesor de filosofía, también a transmitirla, a despertar un poco el amor por el conocimiento en otras personas, y bueno, y a transmitir la sabiduría y las inquietudes de tantos autores a lo largo de tantos siglos de la humanidad. Pensaba en esto de la sabiduría también, y
se me venía a la cabeza que algunos santos de la Iglesia Católica hablaban de una relación entre la razón y la fe, que es un tema que desde lo personal me atrapa bastante. Por ejemplo, San Juan Pablo II decía que la fe y la razón llevan a la contemplación de la verdad. San Agustín hablaba de entender para creer y creer para entender, que alguna vez hablamos de eso en este programa. Por ahí, también fuera de la Iglesia, incluso el propio Platón tenía un profundo sentido religioso en cuanto a lo que era la búsqueda de su verdad. Por ahí, preguntarte desde tu punto de vista personal como filósofo, ¿qué relación existe para vos entre la razón y la fe? Bien, tal vez lo más importante para decir es que la razón y la fe se ayudan mutuamente. Tal vez, como decía Pascal, la fe sin la razón corre el riesgo de volverse absurda o una superstición, y también la razón necesita de la fe para que le dé esperanza en la capacidad de encontrar una respuesta última. La razón y la fe se necesitan mutuamente, como necesitamos de los dos pies para poder caminar bien. Es muy difícil caminar con un solo pie. Me parece que los seres humanos necesitamos tanto de la dimensión de la fe como de la dimensión de la razón. Por poner un ejemplo, ¿no? Quien utiliza la razón, ya sea en filosofía, ya sea también en la ciencia, de alguna manera tiene una confianza implícita, una fe implícita, aunque sea en la capacidad de su razón, aunque sea en una especie de visión del mundo, ¿sí?, en la que también puede haber un elemento religioso. Entonces, de alguna manera también la fe puede auxiliar a quien está en el ámbito de la razón y la razón científica a impulsar, a estudiar, a encontrar respuestas, y además la ciencia ayuda, la razón ayuda a la fe, porque cuando uno ve que lo que cree es razonable, sin duda eso también ayuda mucho a quien quiere creer. Leonardo, por ahí te traigo un poquito más aquí al presente, ¿no? Hablando de la filosofía, uno ve algunos números y se encuentra con que la carrera está creciendo fuertemente, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que creció un 24%, y uno se encuentra con una filosofía que quizás está como más cercana, ¿no? Donde se mete en los problemas diarios. Hoy es común ver filósofos en distintos medios hablando sobre cuestiones diarias, ¿no?, que por ahí atraviesa la sociedad. ¿Cómo es el trabajo de la filosofía por ahí al servicio de las cuestiones diarias y de la política, ¿no? Porque muchas veces lo que hace es por ahí no resolver los problemas, pero sí por ahí cuestionarlos, plantearlos. ¿La filosofía está teniendo una nueva beta quizás en esto o ya venía desde antes? Sí, tal vez se ha como redescubierto o revalorizado eso, porque es como redescubrir la beta socrática de la filosofía, ¿sí? Yo creo que es algo también desde siempre y parte esencial de la filosofía, desde autores como el pensamiento, como Sócrates, para el cual una de las tareas fundamentales de la filosofía era ayudar a que el hombre pueda conocerse a sí mismo, y eso parece inevitable para cosas tan importantes como poder tratar de realizarse y ser feliz. Y me parece que ese aspecto de la filosofía socrático, existencial, a veces en algunas épocas está más presente, y bueno, algunas veces se olvida o queda detrás de un saber más libresco, podríamos llamarle. Y me parece que los últimos tiempos en los que, bueno, me parece que todos nosotros necesitamos, en tiempos de tanto cambio, a veces más orientación o ayuda para pensar, ¿no?, en tiempos convulsionados. Me parece que la filosofía ha revalorizado este aspecto socrático de convertirse en una forma de sabiduría que también nos ayude a orientar nuestra vida. Tal vez, digo, con temor a equivocarme también, ¿no?, tenga algo que ver con eso. Leonardo, vos sos profesor y seguramente trabajás con muchos chicos en tu día a día, y a lo mejor fuiste percibiendo cómo viven la fe o cómo por ahí ya no viven tanto la fe los jóvenes de hoy en día, y hasta por ahí podés hacer tu propia lectura de cómo vive la sociedad de la fe en el siglo XXI. Pensaba en un personaje muy particular justamente de la filosofía, que es Nietzsche, con su filosofía del martillo. Un personaje que criticaba el cristianismo y hasta llegó a hablar de muerte de Dios. Pensaba por ahí esto que planteaba Nietzsche en el siglo XIX, si vos por ahí lo ves reflejado hoy, acá en Argentina, en el siglo XXI. Bueno, allá, hacia finales del siglo XIX,
Nietzsche veía, incluso en algunos escritos póstumos que hay de él, se veía esta posibilidad de que los seres humanos fuéramos encontrando que cada vez los valores que teníamos a mano entraban en crisis, ¿sí? Y él pensaba que en los siglos siguientes iba a haber una especie de crisis, en el sentido de que los valores que tradicionalmente eran tenidos como muy ciertos y seguros ya no lo parecían más. Tal vez es una buena descripción de nuestra época, a la que hemos llamado con distintos nombres en estas décadas, desde hablar de una postmodernidad, que pone en crisis ideales que vienen desde la edad moderna, en una época de cambio epocal, como dicen otras, que acompañaron al cambio de siglo, y posiblemente muchas de las certezas que teníamos se están poniendo en crisis. No hace poquito está todo el mundo hablando de cosas como posverdad, ¿sí? En el año pasado era uno de los términos más utilizados, por ejemplo, según incluso Google era una de las palabras más buscadas por la gente. Entonces ese tipo de realidades hace que sean tiempos convulsionados, y por eso también interesantes en términos filosóficos. Podríamos decir que muchas de las anuncios de Nietzsche parecían o parecen estar plasmándose en nuestros tiempos también. Leonardo, bueno, muy feliz día. Queríamos hablar un poquito como bien decíamos, con alguien que está en el mundo de la filosofía, para que los jóvenes que están del otro lado puedan escuchar a alguien que fue discerniendo su vocación, que le apasiona, está enamorado de lo que realmente hace, y bueno, y puedan conocer un poquito sobre este mundo, a veces que parece tan lejano, pero que es tan cercano como puede ser la filosofía. Leonardo, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por poder hablar y por tener la oportunidad también de compartir esta pasión, digamos, por la búsqueda de respuestas que es la filosofía. Un abrazo grande y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Pasaba Leonardo Caviglia Griguera, filósofo, licenciado y profesor en filosofía, egresado de la Universidad Católica Argentina.